Y hoy estamos muy contentos porque, bueno, tenemos un invitado de lujo, el senador Clemente Castañeda, que, bueno, pues además de ser un ejemplo para todos los que estamos aquí medio iniciando o estando en esto, en la de la política, pues es un gran amigo y nos tiene que contar muchísimas cosas. Y bueno, empiezo presentándolo solo un poquito. Yo quiero dejar que él se presente. Él es politólogo, yo también soy politólogo, es colega. A mí no me tocó que me diera clases, desafortunadamente, porque ya andaba en otras cosas, pero pues lo admiro mucho de manera personal. Gracias. Y creo que también ha tenido varios estudios en el extranjero y una carrera política muy prominente, pues en el área legislativa, tanto en el Congreso, ahora como senador. Nos representa a todas y a todos los jaliscienses en el Senado y pues nos tiene muchas cosas que contar, pero antes que nada, bueno, te explico un poco, senador, el formato. Gracias. Es una plática informal, lo que se nos vaya ocurriendo, sobre el pasado, el presente y el futuro de Clemente. Entonces yo quiero empezar primero con pues un poco del pasado. ¿Quién es Clemente Castañeda? ¿Dónde creció? ¿Qué le gusta? ¿Qué hace? Que te presentes totalmente, senador. Te dejo el micrófono. Primero, Humberto, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Felicidades por esta iniciativa, Voces en Movimiento, y gracias por la oportunidad de tener una charla. Gracias además por la presentación, a lo mejor injusta, ¿no? Porque luego dice Humberto que parte de lo que lamenta es que no le haya dado clases. Claro. Yo digo de la que se salvó. Hemos echado a perder mucha gente, ¿no? Pero bueno, la verdad es que para mí la política siempre ha sido una actividad muy gratificante. Okay. Y yo empiezo diciendo esto porque generalmente la política es vista como una actividad muy asociada a la corrupción, poco digna, donde todos esos valores sociales que deberían estar presentes, de repente en la política no están. Claro. Y yo soy de los que dice, yo reivindico la política como ejercicio de construcción en la diferencia y de la única posibilidad que tenemos para enfrentar los problemas que tenemos hoy como sociedad. Okay. Así lo he hecho desde mis orígenes. Yo siempre digo, yo empecé a hacer política sin darme cuenta, ¿no? Okay. Además de que provengo de una familia artística, ¿no? Con un gran desempeño, sobre todo en el teatro, ¿no? Y aunque pudiera parecer una actividad un tanto ajena a la política, la realidad es que el teatro, sobre todo el teatro en los 80, por supuesto en los 70, tenía un alto contenido político. Era un espacio de denuncia, de tratamiento de los problemas de nuestra sociedad y había grandes expresiones. Yo les recomendaría a todos que si algún día tienen chance, lean El Gesticulador, por ejemplo, ¿no? Que es una gran obra muy teatral, ¿no? Y muy asociada a la política. Pero bueno, yo empecé haciendo teatro, ese es mi origen en la política. No, ¿no? Hice teatro, yo digo, parte en broma, parte en serio, me cambié de escenario, ¿no? Pero sigue siendo una parte teatral de la política. Y además de que mi padre siempre estuvo vinculado sobre todo a los movimientos sociales, a la política universitaria, muy cercano a lo que en ese momento eran las corrientes de la izquierda mexicana. Entonces, pues yo inicié mis pininos, pues sí, en la familia, siempre con mucha conciencia o intento de conciencia de nuestra realidad. Me tocó crecer en un México muy complicado, en el México del partido hegemónico, todo el control de los medios de comunicación, el gran aparato del Estado conformó mi realidad. En algún momento después del teatro quise ser músico, me formé políticamente escuchando al Tri, el Tri de aquel entonces, de esa época, ¿no? Contestatario, ¿no? Crítico, disruptivo, y ya muy chamaco, pues ya estaba queriendo tocar la guitarra y cantar. Estuve en la escuela de música mientras estaba en la preparatoria, pero también confieso que nunca tuve la disciplina para dedicarme a la música, así es que aunque mi sueño era tocar guitarra y cantar por el mundo, pues hoy no hago ninguna de las dos cosas. Sin embargo, pues ahí estuvieron mis inquietudes, mi pasión, mis motivaciones. Pero fíjate, senador, te confieso algo, yo también soy músico frustrado. Yo también empecé incluso tocando la guitarra y esas cosas. Creo que es algo que también nos caracteriza un poco a los que nos inclinamos por temas sociales. Aquí quiero hacerte una pregunta que es una curiosidad no propia, pero que muchas personas me preguntan, ¿no? ¿Qué nos distingue a nosotros los politólogos como profesionales, algunos de la política o las cuestiones académicas, que esto que estamos hablando se combinan de cierta manera? ¿Qué nos distingue, no? ¿Qué somos los politólogos? Te lo quiero preguntar a ti. ¿Qué opinión tienes sobre eso?
Es que yo tengo mucho respeto por la politología, porque a veces creen que quienes estudiamos ciencia política para hacer política. Y yo creo que no, que al contrario, de lo que se trata es de entender que la política es un fenómeno y que hay una disciplina que se ha especializado en el estudio de ese fenómeno, con todos sus componentes. Y yo creo que eso es lo que los politólogos podemos entender y aportar, a diferencia de lo que sucede en otras disciplinas. Es decir, un entendimiento claro, llano, preciso, sistemático de la política. Oye, ¿somos adivinos? No. ¿Nos sale mal la interpretación? Sí, muchas veces, como sucede en todas las ciencias sociales, ¿no? Claro. Es decir, siempre la carrilla con los colegas economistas es, pues lo digo con todo respeto, se la pasan la mitad del año diciendo lo que va a pasar y la otra mitad del año diciendo por qué no pasó. Pues un poco sucede con la política, ¿no? Y también soy de los que piensa, pues para ser político no necesitas ser politólogo. Es más, a veces hasta estorban, ¿no? Pero bueno, Sí, claro. esa es parte de, digamos, de nuestra formación, ¿no? Y yo creo que sí hay un valor agregado al entendimiento de la política en nuestra disciplina. Totalmente, coincido contigo, ¿no? Aparte dan ciertas herramientas y visión, pues, social y en el entendimiento del fenómeno político como tal. Y, senador, siguiendo un poquito así con el pasado y con la historia que nos estás contando, se ha hablado mucho, ¿no? En varios entrevistas y todo, de cómo empezaron ese grupo de jóvenes en la prepa, ¿no? Pero hablando ya así más como tangencialmente, como realmente, ¿qué platicaban ustedes en la prepa? O sea, cuando hacían, porque hacías política, tú tengo entendido, Sí. me corriges si no, Sí, pero sí. hacías ya política desde esa edad, pues chavito, ¿no? Pero también se juntaban, supongo, y imaginaban estar en la vida pública de Jalisco, que eso es muy interesante. Sí. ¿Qué eran esas pláticas? ¿Qué platicaban junto con el gobernador actual, con Hugo, con Mirza, ¿no? Que he platicado con ellos y me han contado Sí. un poco cómo se imaginaban esta vida pública ahorita y en ese momento qué transitaba, qué pasaba, qué platicaban. Platícame un poquito. Es muy interesante, pero bueno, así como me voy alejando yo de la vida artística frustrada, ¿no? Empiezo a hacer política en la preparatoria, donde tengo fortuna de conocer a muchos de estos personajes, entre otros al gobernador, que por cierto, a él no le gusta mucho que cuente eso, pero éramos adversarios políticos, el gobernador y yo, en un momento muy conflictivo, de mucha crispación en la universidad, ¿no? Y yo fui presidente de la sociedad de alumnos ganándole al grupo del hoy gobernador. Siempre digo, pues es la única elección que le he ganado, todas las demás pues me las ha ganado él, no tengo problema con eso. Y sí, digamos, en ese momento, en el país, en la circunstancia en la que nos tocaba vivir, sí platicábamos nosotros sobre la posibilidad de construir un proyecto político propio. Y aunque teníamos distintas militancias partidistas, visiones del país, sí había una serie de elementos, valores, banderas que nos identificaban. Nosotros fuimos a la preparatoria 5, una escuela pública, como lo sabe nuestro auditorio, donde nos tocó convivir con personas, digamos, de todos los estratos sociales, de todas las formaciones, tendencias. Y yo diría, ahí mi formación social se agudizó, más allá de lo que yo veía en mi casa, de lo que me habían enseñado, porque entendí que teníamos una realidad que había que enfrentar, de mucha injusticia, mucha carencia, y donde siempre estuvo presente luchar por la reivindicación de los derechos. En ese momento, de los derechos de los estudiantes, ¿no? Que además ese era nuestro eje articulador. Había muchas cosas a las que nosotros creíamos que teníamos derecho como estudiantes universitarios, y a partir de ahí entendimos que la política, cuando menos esa es mi percepción, no deja de ser una lucha recurrente por los derechos, por conseguir esos derechos y por tutelarlos adecuadamente. Entonces, parte de nuestras pláticas, aunque no lo crean, estaban ahí. Claro, teníamos muchas otras distracciones, ¿verdad? O sea, en la preparatoria, digamos, es como descubrir un nuevo mundo, la libertad y mucho entretenimiento alrededor de ello. Yo lo diría, como diría Luis González de Alba en algún momento cuando se refería al 68. Claro. ¿Sí? Había una parte festiva en toda la actividad de la política, sin que eso implicara que no teníamos conciencia social, política de nuestras circunstancias. Porque les tocó aparte una época muy distinta a la actual, ¿no? Que también yo creo que sería bueno como describirla.
en términos políticos y de participación estudiantil, muy diferente a la del 68 también, o sea, en cuanto a los derechos que mencionas, pero también una época, entiendo que fue en los 90s, 80, finales de los 80s, 90s, de transición política impresionante, ¿no? O sea, les tocó también la cuestión de, pues no sé, fue cuánto después del 94, toda la evolución política que se vivió en esos tiempos que, digo, a mí me tocó vivir, yo iba naciendo, en el 91 nací, pero sí la viví ya después, pues, viviendo, o sea, leyendo con ustedes, aprendiendo con ustedes. ¿Y cómo era ese ambiente aquí en Jalisco, senador? ¿Cómo era? ¿Qué se vivía en ese tiempo? Creo que es interesante hablar de eso. Pues imagínate, yo entré a la preparatoria en el 87 y el fraude electoral del 88, ¿no? Pues nos marcó dramáticamente, ¿no? Digamos, era ese momento de irrupción de la izquierda mexicana contra el gran partido, ¿no? El partido hegemónico. Después vino el periodo de Salinas de Gortari, la elección intermedia del 91, que para mí fue la gran frustración, la elección del carro completo. Imaginen nada más nuestro auditorio, después del despertar ciudadano, la irrupción de la izquierda, el fraude electoral, el corolario es el triunfo arrollador del PRI en la elección intermedia, producto, pues sí, del uso de los instrumentos del Estado mexicano para ganar una elección de este tipo. Pero sí, a partir de ahí, digamos que se inauguró toda una nueva época en el país, ¿no? de mucho debate público, de apertura en los medios de comunicación, de debilitamiento del poder presidencial, que vino acompañado de una transformación institucional en México, que los politólogos lo conocemos como el periodo de la transición democrática, ¿no? Y ahí sí, hay muchos ajustes, una nueva ley electoral, la primera vez que el presidente pierde la mayoría en el Congreso, que fue en el 97, la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, que cambió por completo la dinámica política del país, por supuesto la creación del IFE, en fin, un ajuste de cambio institucional que hoy al paso del tiempo y en el momento en el que estamos, decimos, no era un asunto menor. Tan no era un asunto menor que el régimen actual, y perdón que dé un santo tan importante al presente, que hoy el régimen actual, el oficialismo, quiere desmontar. Es decir, un proceso de cambio en México que nos costó prácticamente 30 años. Sudor, lágrimas, sangre, vidas, que conformó un país en términos institucionales distintos y que hoy quiere regresar por el régimen actual al pasado. Digamos, hoy a mi edad, ¿no? A mis 51 años, que uno puede decir, ya viví, me tocó experimentar muchas cosas, valoro muchísimo ese periodo de cambio político en México y por eso hoy estoy completamente resuelto a defender las cosas positivas que tiene el país. Y creo que es algo importante, senador, porque muchas veces, incluso mis profesores allí en ciencia política o en México, yo estudié también la maestría en el CIDE, me decían eso, es que a veces su generación no valora esa cuestión, no dimensiona, sí, creo que esa es la palabra correcta, esos tiempos, porque a ustedes quizás les tocó ya vivir en democracia, ¿no? Digo, con todos los matices que esa palabra tiene y todos los retos que aún tenemos, pero nos tocó vivir a nuestra generación en otra época. Y, senador, quiero también que me platiques, antes de ir al presente también, ¿cómo fue ya ahora, ya después, cuando ya en una madurez política o ya participando políticamente, también ese grupo de personas, con el gobernador o contigo, decidieron dar un salto y formar un proyecto propio, ¿no? Porque creo que eso fue cuando ya ustedes estaban ya más inmersos en la política, pero es una decisión que también, vuelvo, se dice muy sencillo, pero se necesita, o sea, se estaban enfrentando al sistema político, porque a diferencia de estos tiempos, lo voy a decir también, ahorita hay más canales de participación política mínimo para nosotros, por ejemplo, en este partido, ¿no? O sea, estamos personas de millennials, nuestra generación, también empujando, también marcando agenda, haciendo cosas, pero en ese tiempo no. No existían tantas opciones. ¿Cómo fue eso? Platícame poquito. 3 patadas, nada más para darle seguimiento. Yo termino la preparatoria, entro a estudiar estudios políticos como tú, cometo ese error. Ese pecado, ¿no? No es cierto, al contrario, fue un gran aprendizaje. Sigo haciendo política estudiantil. Yo me inscribo en una expresión crítica del modelo universitario. Curiosamente, quien en ese momento y hasta hace muy poco tiempo era el líder de ese proyecto político era Raúl Padilla y yo era un crítico de Raúl Padilla, así lo hice con distancia crítica sobre él y sobre su proyecto universitario. Y paralelamente
hago o milito en el PRD, porque mi padre era fundador del PRD y tengo, digamos, una incursión partidista ahí. Pero en algún momento, terminando la universidad y dándole causa a mis inquietudes académicas, porque también debo decir, claro, aunque en la prepa yo era un relajo, la verdad es que en la universidad me tomé muy serio la parte estudiantil, quiero decir como estudiante, me convertí en un estudiante profesional y tuve oportunidad de conseguir una beca para irme a Estados Unidos. Me fui a estudiar a la New School for Social Research la maestría. Mi plan era estudiar nada más una maestría. Cuando terminé la maestría después de 2 años, volteé y dije, no tengo nada que hacer en Guadalajara, no hay espacios de participación política, mejor le voy a seguir en la vida académica y conseguí una beca para hacer el doctorado. Terminé quedándome 5 años en Nueva York, en una universidad, por cierto, que diría yo, pues es de las pocas universidades de izquierda que realmente existen en Estados Unidos, ¿no? Con una gran tradición social, habiendo sido un espacio donde confluyeron muchas mentes provenientes de Europa, ¿no? Del exilio europeo, y bueno, pues fue un proceso muy formativo. Y justo estando en Estados Unidos, estoy hablando del 2005, se empieza a generar la expectativa de la candidatura de López Obrador a la presidencia, concretamente el periodo del desafuero, ¿no? Y yo, junto con otros compañeros y algunos activistas, empezamos a hacer una serie de protestas en Estados Unidos, particularmente una muy famosa que hicimos en Nueva York, abajo de la estatua de Juárez en el Bryant Park, que debe ser de las pocas estatuas que hay de Juárez en Estados Unidos, una manifestación a favor del López Obrador, en contra del desafuero, que a mí me reabre mis vínculos con el movimiento político, y en el 2006 pues me regreso a hacer política a México y pues participo en la campaña de López Obrador y me reencuentro con muchos de mis amigos de la preparatoria, entre otros con Enrique Alfaro, Ismael del Toro, que estaban por dejar el PRI, ¿no? Y dar paso al movimiento López Obradorista. Y la verdad es que ahí nos reencontramos en el 2006, en la campaña presidencial de López Obrador, en la campaña al gobierno del estado de Enrique Ibarra Pedrosa, y de ahí empezamos a hacer, pues, digamos, nuestro proyecto político que orgullosamente decimos, hoy gobierna Jalisco. ¿Y cuál fue, digo, dentro de estas motivaciones, senador, que entiendo también esa, a mí ya me tocó esa en la preparatoria, de hecho, pero había mucho fervor para cuestiones de demandas sociales, que entiendo que eso es uno de los puntos de quiebre también personales y del gobernador y tuyos que tuvieron en hacer política de manera distinta. Pero tú, ¿cuál crees que fue ese impulso, pues, o ese, pues sí, ese impulso, cómo lo mencionarías de manera muy breve, para hacer ese quiebre e intentar hacer cosas propias, ¿no? A ver, a mí en lo personal, una cosa que me motivaba y hoy me sigue motivando es la transformación del régimen, ¿no? Es decir, yo me forjé políticamente peleando contra el PRI y todo lo que significaba el PRI. E irónicamente hoy sigue siendo lo mismo porque Morena es el nuevo PRI, ¿no? Claro. Es decir, estamos en una batalla permanente por la transformación del régimen, ¿no? Y eso es lo que políticamente me mueve. Socialmente, pues por supuesto que me mueve la serie de injusticias que afloran en nuestra sociedad todos los días, la pobreza, la marginación y la reivindicación de ciertos derechos. Y yo creo que ahí es donde varios de nosotros, nosotras, encontramos esa causa común. Cuando nosotros combatimos al régimen en el 2006, después de lo que sucede en una elección que termina ganando Felipe Calderón, decimos, tenemos que hacer algo en el caso de Jalisco. ¿Por qué? Porque si hay un espacio y una vacante para una expresión política que reivindica eso, lo que hemos luchado, pero además que puede tener clave local, es decir, clave jalisciense, tapatía o como le queramos poner. Y eso fue lo que dio origen al movimiento que encabezó Enrique Alfaro, ¿no? Digamos, sí, una expresión de carácter socialdemócrata, progresista, que tomaba lo mejor de las distintas expresiones políticas, porque así nos conformamos, sí, los que militaron en el PRI, pero que tenían identidad con nosotros, los que militaron en el PAN, yo que milité en el PRD, y le dimos a Movimiento Ciudadano un sentido de identidad y además un programa
que es el programa que seguimos defendiendo en la acción de gobierno. Entonces, digamos, como se dice coloquialmente, pues se juntó el hambre con las ganas de comer, claro, y afortunadamente el asunto hasta el momento ha salido muy bien. Y senador, pasándonos, digo, estamos dándole también de manera accidental o no cronología, pero quisiera hablarte un poco al presente, ¿no? Porque creo que esto es lo que ha formado más que nada una agenda real en el Senado, y yo voy a rescatar 3 elementos para decir, ¿no? Una agenda en la que creo que tú has defendido lo local ante un centralismo del que estamos hablando, que ha dado tonalidades muy fuertes en esta época, pero con propuestas reales, ¿no? Yo escuché en tu informe, por ejemplo, la cuestión del fortalecimiento de las policías locales. He escuchado discursos tuyos, incluso en la cuestión contra la militarización del país, que es centralismo, que es cuestión de régimen, etcétera. Y también he escuchado, bueno, primero la cuestión local, la cuestión social, que también la pensión rural digna, no lo he escuchado por ahí, y en temas de salud, etcétera. Quiero que mejor tú la platiques en vez de yo. ¿Cuál es la agenda de Clemente y cómo ha sido desde el Senado representar a Jalisco? Sí, yo he tenido la oportunidad de estar en el Poder Legislativo en distintos ámbitos. Fui diputado local, la primera fracción que tuvo Movimiento Ciudadano, sí, en el Congreso local, tuve la fortuna de coordinarla. Después en el Congreso Federal, donde también fui coordinador parlamentario, y ahora en el Senado de la República. Es decir, llevo casi 12 años en la vida parlamentaria, también así como trato de reivindicar la política, también el Parlamento, porque yo creo que es el espacio, digamos, político por excelencia. No estoy demeritando ningún otro espacio de participación, pero creo que genuinamente ahí hay una confrontación de ideas y hay una defensa de las agendas y una idea de país o de Estado que hay que forjar. ¿Pero por qué te digo esto? Porque desde siempre, incluso en mi vida académica, yo he tratado de vincular la actividad política con las cosas que creo que se tienen que resolver. Yo estaba escribiendo mi tesis en Estados Unidos sobre derechos indígenas en México. Okay. Qué ironía, ¿no? O sea, uno en Estados Unidos escribir sobre derechos indígenas en México, pero bueno, así de loco está el mundo. Y cuando llego al Congreso local, encabezo la Comisión de Asuntos Indígenas. Okay. Y todo el mundo me decía, ¿qué vas a hacer ahí? Dije, pues voy a hacer lo que nadie hace, ¿no? Justamente poner este tema en la agenda pública y darle relevancia. Y eso, digamos, ha marcado mi proceso legislativo, es decir, tratar de darle causa a cosas que normalmente no se les pone atención, no están en la agenda pública como deberían estar, y uno tiene la obligación de darles visibilidad y de darles consistencia. Por eso mi agenda del Senado pues no es una agenda inventada, sino que es una agenda que yo he venido trabajando desde hace mucho tiempo. Sí, está el tema de los derechos indígenas, pero también está hoy por obligación el tema de la seguridad, ¿no? Yo digo, este es uno de los grandes pendientes que tiene México, lo vemos todos los días, y he luchado de manera muy determinante contra la estrategia, entre comillas, de seguridad que ha impulsado este gobierno, que no es muy distinta a la que impulsó el gobierno de Peña Nieto, ni distinta a la de Calderón, desde hace muchos años, que palabras más, palabras menos, es dejarle a las Fuerzas Armadas la chamba que deberemos estar haciendo los civiles. Y en ese proceso lo que hay pues, es una prácticamente nula intención de generar policías, que lo que nos dice la experiencia internacional es cualquier país que haya enfrentado con éxito los índices de violencia que hoy padece México o similares, pues ha sido a partir de la formación de policías locales fuertes, efectivas, bien capacitadas, cosa que no hemos hecho en este país en los últimos 15 años. Entonces, digámoslo en estos términos, hay una parte de la agenda de coyuntura que me siento obligado a atender, sin descuidar, por supuesto, la reivindicación de ciertos derechos. Y ahí, digamos, en ese espectro está el combate a la corrupción, la agenda de participación ciudadana, la defensa del federalismo, hoy en una franca resistencia contra el hipercentralismo del país, y, digamos, una agenda, diría, mucho más amplia, que es la que identifica hoy a Movimiento Ciudadano. Y, senador, quiero hacerte una pregunta ya más también, pues vamos a decirlo, no banal, porque no es banal, pero narranos un día de Clemente Castañeda en el Senado, o sea, cómo es, porque, a ver, lo interesante aquí creo también es que, bueno, eso es una opinión personal,
se habla de una oposición responsable, ¿no? De una Ujú. oposición responsable que creo que es la que encarna Movimiento Ciudadano y que encarna a alguien como tú, en términos personales, que yo creo que es también eso que hablamos de propuesta, pero que es ir un día, digo, yo sé que hay cambios y que hay muchas cosas, ¿no? Cada día diferente, pero un día normal en el Senado siendo oposición, porque creo que ahorita lo que somos ante lo que hemos visto en el Senado, en el Congreso, que son mayoritarios a veces sin discutir nada, ¿no? Sin analizar las cosas. Nárranos un día de manera práctica en el Senado. ¿Cómo es eso, por favor? Pero la verdad es que hay de todo. Hay días Sí, muy me aburridos, imagino. como sucede en cualquier trabajo, pero hay otros días de mucha efervescencia, ¿no? Yo digo simplemente como recordatorio, a finales del periodo pasado, sí, del periodo pasado, se me hizo un poco mal, sí, antes de que concluyera el periodo legislativo pasado, es decir, abril aproximadamente, eh, tuvimos un episodio que pasó a la posteridad porque se le denominó el Viernes Negro, que no sé si se acuerdan. Como es ese momento en el que en el último día o en la última semana del periodo legislativo, el partido en el gobierno quiere resolver todo, una serie de sandeces, absurdos, etcétera, etcétera, para tratar de aprovechar el receso legislativo que es de varios meses. Es decir, prepararon un madruguete legislativo que duró muchas horas, es decir, fue un día muy largo y que incluso pasó de estar sesionando en la sede del Senado de la República a que el grupo mayoritario, hoy gobernante, terminara sesionando en lo oscurito, en una sede alterna en Jicotencatl, sin la presencia de la oposición y del bloque de contención. En esas horas pasó absolutamente todo, no quiero aburrir al auditorio, pero No, al pasamos, contrario. digamos, desde detalles de ver cómo se conforma el orden del día del Senado a discutirse ese día, cuáles son las novedades en esa agenda legislativa, porque quieren meter temas de último momento que son, como se conoce coloquialmente, goles legislativos, es decir, reformas de gran calado que no quieren discutir a profundidad, violan todo el proceso legislativo que uno tiene que denunciar, señalar frente a los medios de comunicación. Tuvimos que tomar la tribuna ese día, Claro. quedarnos a dormir para terminar sesionando al día siguiente. Digamos, ese es en comparación con un día normal, pues ese es un día en el que pasa de todo, en el que le digo a mi mujer, oye, pues sigo en el Senado, aquí voy a dormir, tenemos tomada la tribuna, hay que conseguir unos sleepings, bla, 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 hasta días en los que con toda sinceridad no pasa nada, porque la improductividad legislativa también se manifiesta en el Senado como se manifiesta en todas las áreas de la administración. Entonces, siempre hay que estar al tanto. La vida legislativa es de muchas bolas rápidas, de reacción inmediata y en este momento, pues de tener entereza y disposición para frenar las atrocidades del régimen. Y senador, ¿qué significa, te voy a hacer también otra pregunta, ser senador de Jalisco? Porque me imagino que, bueno, ves toda la pluralidad allá en el Senado pues, de nuestro país, ¿no? Un país bastante plural en distintas zonas, distintas realidades. Para ti, ¿qué significa o cómo te tratan o cómo es la situación? ¿Qué te diferencia, o sea, para ser senador de Jalisco exactamente? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay algo que caracteriza a los jaliscienses allá en el Congreso? ¿Cuál sería para ti esa característica del jalisciense allá, que ya llevas 5 años, si no me equivoco, Sí. estando allá? Y me imagino que has conocido todo el mundo, digo, podríamos ampliarnos esta conversación a muchísimo tiempo, pero ¿qué significa para ti ser el representante de Jalisco en la Cámara Alta? Lo primero es un gran honor y es una gran responsabilidad que las y los jaliscienses me hayan electo como su representante junto con Verónica Villamil. Claro. Porque Jalisco, más allá de lo que yo pueda decir, bueno, lo diría a pesar de mí, ¿no? Jalisco es hoy por hoy uno de los estados más interesantes que tiene nuestro país. Lo digo como jalisciense, pero lo podría decir viniendo de cualquier otro estado. Es decir, lo que representa Jalisco en el plano nacional es verdaderamente relevante. No solo por nuestra identidad, por lo que aporta Jalisco en materia deportiva, cultural, culinaria, política. Jalisco es muy emblemático de lo que es México, ¿no? Un ejemplo, siempre que tenemos reuniones interparlamentarias con otros países, pues claro que el resto de los legisladores, sean de donde sean,
saben lo que es Jalisco, a lo mejor, con todo respeto, no saben qué es Tlaxcala, pero sí, o Morelos, pero sí saben qué es Jalisco, lo que significa y lo que aporta. Y en ese sentido, la verdad es que es muy reconfortante representar un estado con la grandeza que tiene Jalisco. Y que además, políticamente, hoy lo digo con responsabilidad, todo el mundo reconoce que en Jalisco la dinámica política que existe se sale por completo de la lógica del país. Claro. Es decir, mientras el país va al despeñadero, ¿no? Mientras el país se colapsa, en Jalisco hay una dinámica política que le permite sostenerse, salir adelante, seguir creciendo, dar buenos resultados, generar oportunidades, reivindicar derechos, tener un buen gobierno o buenos gobiernos y tener sobre todo expectativa de futuro. Y eso, pues digámoslo así, nos da una posición en el Senado de la República que nadie más puede presumir. Lo digo con humildad, pero con responsabilidad. Claro, senador. Y ahorita que acabas de tomar pues tanto Jalisco como la palabra futuro, ¿qué te lo voy a preguntar así? ¿Qué sigue para Clemente Castañeda? ¿Cuáles sus próximos pasos? ¿Qué viene a continuación? Digo, estamos en tiempos ya casi electorales. ¿Qué continúa para Clemente? Yo he levantado la mano para ser candidato y eventualmente gobernador de Jalisco. Sigo empeñado en ello. Creo que tengo condiciones, méritos, formación para poder encabezar a nuestro estado y también lo he dicho con mucha responsabilidad, aspiro a ser candidato de mis compañeras y compañeros de Movimiento Ciudadano. Creo que hay mucho por hacerse en esta tierra y creo conocer Jalisco de prácticamente Sí, todos todos sus los rincones, creo entender la problemática y creo tener una idea muy clara de hacia dónde tiene que caminar nuestro estado. Así es que, pues sí, estamos en un proceso de definiciones, estamos muy cerca también de tener o posibilidad de un acuerdo político o una contienda interna, pero yo aspiro a ser gobernador de este estado, a seguir haciendo las cosas bien que ha hecho nuestro gobierno, a tratar de sacar lo mejor del legado de nuestro gobernador Enrique Alfaro y a corregir también lo que tengamos que corregir para que Jalisco siga siendo un espacio de oportunidades y con perspectiva de futuro. Y senador, antes de pasar también a una dinámica que tenemos aquí de tarjetas, de preguntas, quiero preguntarte, o mejor dicho, quiero que des un mensaje, porque tú has sido también profesor y has formado y nos has visto, pues no solo a politólogos, supongo que pues ahí se juntan los sociólogos, se juntan los internacionalistas, incluso abogados. Un mensaje para nosotros, los millennials incluso, ¿no? O sea, las personas que estamos, los millennials, pero de manera general, pero también los que estamos en la política. Fíjate que tengo sentimientos encontrados, te voy a decir por qué. Sí, adelante. La generación que nos sigue, o la generación de ustedes, ¿no? La generación milenio, en teoría, iba a ser una generación que iba a tener muchas más oportunidades que las que tuvo mi generación. Y hoy lo que vemos es que es al revés. Es al revés. Digamos que es una generación que va a tener menos oportunidades y menos alternativas de las que tuvimos nosotros. Y es en gran parte responsabilidad nuestra. Mi mensaje para los millennials sería decirles, oigan, tienen un reto mucho más grande que el que tuvimos nosotros. Nosotros estamos todavía con la oportunidad y la posibilidad de transformar esa realidad. Y yo, cuando menos, me voy a morir en la raya para dejarles un mejor país a ustedes y a mis hijos, que son de la generación siguiente. Pero no hay que confiarse. Al contrario, este es un momento de decisiones radicales, enérgicas, firmes, que nos permita tener y construir un futuro mucho más promisorio para una generación que va a tener una serie de retos muy importantes. Yo voy a poner mi parte. Voy a dejar todo ahí para tratar de dejar un mejor país, un mejor estado, pero ustedes, los millennials, van a tener que hacer su parte. Y no va a ser sencillo. Gracias, senador, por los tiempos. Voy a pasar a esta dinámica de tarjetas, que son 3 tipos de tarjeta, personal, vida pública de Jalisco y 2024. Entonces voy a empezar por esta, que es la personal. Las voy a barajear y sacas algunas al azar. Y a ver, sí, exactamente. No, yo las leo, tú nada más sacas la pregunta.
Ah, mira, está muy bueno esto, que aunque es muy difícil de responder. Libro y autor favorito. ¿Por qué? Ay, bueno, Es que sí, como... no, está muy difícil. Pero hay una cosa que me acaba de maravillar, que es de lo más reciente que he leído, que se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que es, se lo recomiendo, es una joya. Es genial. Es genial, está muy bien escrito y es la historia del libro en el mundo antiguo, ¿no? Que se oye medio raro, pero cuando entras a ese pasaje se vuelve, es interminable, rico, de una erudición increíble, pero bueno, pues sí es un libro de coyuntura. Tengo Claro, muchos es libros genial. extraordinarios, pero si se Hay que tratara de mencionar uno. recomendar, ahorita en la librería, vayan y Vaya, cómprense, no se lo pueden perder. y una pregunta voy a agregar esta, senador, obligada de músico frustrado. Bandas favoritas, 3. Híjole, mira, yo soy fan de YouTube, ¿no? Ahora de manera más reciente, pues Coldplay, ¿no? Y me gusta mucho el rock mexicano. Es decir, me gusta Caifanes, por ejemplo, ¿no? Ahí ya dije 3. Perfecto, no, con eso. Ahora, de la vida pública de Jalisco. Déjame lo revuelvo para que no haga trampa. Mira. Se me hace que son todas ¿Cuáles iguales, hay nada más. No, mira, ya más o menos hablamos un poco de esto, pero vamos a reiterar, ¿qué hace Jalisco diferente en su forma de hacer política? No, de entrada, nuestra historia reciente explica esa diferencia. Es decir, mientras el país se debate o se debatió durante mucho tiempo en el bipartidismo, ¿no? PRI-PAN, hoy mientras el país se debate entre el morenismo y alguna alternativa, pues aquí tenemos un movimiento genuinamente jalisciense, con identidad propia, que entiende las dinámicas también propias de nuestro Estado, y eso lo hace completamente distinto. Nadie o muy pocos pueden presumir tener un Estado donde lo que priva es la dinámica local y no la dinámica nacional de los partidos de siempre. Y eso a mí me hace sentir muy orgulloso. No es mérito de su clase política, es mérito de la sociedad. Gracias, senador. Y la última, que es sobre el 2024. Ya hablamos poquito de eso, pero a ver, ¿cuándo sale? Mira, ¿cuál consideras que es el principal reto para MC Jalisco en la próxima elección? El principal reto es darle a la gente todos los elementos que yo creo que existen para volver a pedir la confianza en nosotros. Yo creo que lo que ha logrado Movimiento Ciudadano es digno de presumirse en términos de su gobierno y creo que nuestro reto es poner esos resultados con toda objetividad al servicio de la gente y volver a pedir un voto de confianza para darle continuidad a las cosas positivas. Esto es el reto que tiene cualquier gobierno, pero nosotros tenemos que hacerlo porque lo que vamos a enfrentar no es un asunto menor. Vamos a enfrentar al régimen que nos quiere, por supuesto, violentar, desmontar, descarrilar, y vamos a enfrentar a los oportunistas de siempre, que ya son una tradición también en el Estado. Así es que hay que defender con mucha convicción lo que hemos hecho. Pues gracias, senador. Nada más para cerrar, pues la verdad te vuelvo a agradecer. Creo que una plática muy interesante, nos podríamos extender más tiempo de hablar de política y otras cosas, pero me quedo con varias ideas. Bueno, en primer lugar, creo que estamos ante una persona con ideas, con principios, y que no solamente los dice, sino que también lo hace, ¿no? Entonces creo que es importante, un jalisciense. En lo personal, lo vuelvo a decir, un ejemplo para mí con cuestiones de que ser un politólogo que ya está inmerso en la vida pública y que no deja la academia, que no deja la lectura, que tampoco la música mínimo, yo creo que también escuchas todo el día, escucho todo el día música, y una plática muy amena y creo que, muchas gracias, senador. Quiero cerrar un poquito con un mensaje tuyo para las y los jaliscienses, así de sencillo, para cerrar. Decirles que Movimiento Ciudadano es una alternativa extraordinaria, responsable, para seguir trabajando en pro de Jalisco y que en mí van a encontrar un soldado de la causa, un jalisciense comprometido con los problemas de la gente, pero sobre todo con aportar soluciones e imaginar alternativas para que Jalisco siga siendo grande como es ahora. Muchas gracias, senador Clemente Castañeda. Muchas gracias.